Saludos amigos, hoy es 6 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Miren, antes de que empiece con las noticias, les quiero muy rápido recordar que el día 10 de agosto a las 9 de la noche hora de Israel, 8 de la noche hora de España, estaré en vivo con todos ustedes para hablar sobre la situación en Gaza, la situación en Israel y sobre todo la idea es para contestar a todas sus preguntas. Así que anímense, suscríbanse al canal si no, no van a poder entrar y los veo el próximo domingo 10 de agosto. Las noticias son las siguientes. ¿Cuánto le costaría a Israel conquistar Gaza? Segundo, los planes para reconocer al Estado palestino mataron el acuerdo de rehenes. Estas son las palabras de Gideon Sa'ar en la ONU, datos de la asistencia. Ahora, yo les quiero, antes de empezar con las noticias, yo les quiero dar cuáles han sido algunos datos de la asistencia humanitaria en Gaza. Y hay un país que es un aliado de Israel y que es Emiratos Árabes Unidos, que lidera sobre el terreno la ayuda humanitaria directa y extensa a la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Y ahora les voy a dar, estos son los datos. Los Emiratos Árabes han invertido más de 1.500 millones de dólares en asistencia. 2.630 pacientes fueron evacuados desde Gaza para recibir tratamiento médico en hospitales de Emiratos Árabes. 5.575 camiones, 656 vuelos y 17 barcos transportaron ayuda desde Emiratos Árabes hacia los gazatíes. Se distribuyeron en la franja de Gaza más de 78.000 toneladas de equipos y alimentos procedentes de Emiratos Árabes. Se brindaron 72.280 tratamientos médicos sobre el terreno, incluyendo un hospital de campaña y un hospital flotante frente al Arish. Emiratos Árabes financiaron 6 estaciones de desalinización de agua, 30 cocinas humanitarias y 30 laboratorios médicos. ¿La razón? Emiratos Árabes actúan desde una estrategia de visibilidad regional, influencia humanitaria publicitada y la creación de una alternativa político-administrativa a Hamás ante el pueblo palestino, todo sin confrontación directa con la organización terrorista. Ahora vamos a ver las cifras de Israel, las cifras oficiales más recientes sobre la ayuda humanitaria que Israel ha facilitado a Gaza, según fuentes tanto del gobierno israelí como de organizaciones internacionales. Y son las siguientes. En la última semana, a principios de agosto del 2025, Israel permitió el ingreso de aproximadamente 23.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, transportada en cerca de 1.200 camiones, que fueron recogidos por la ONU y organizaciones internacionales. Desde el inicio de la guerra, en octubre del 2023, hasta principios de agosto del 2025, presten atención a esta cifra, Israel ha facilitado entrada de al menos 1.872.155 toneladas de ayuda humanitaria al enclave. Estamos hablando de 2,5 millones de personas dentro de Gaza. Hagan ustedes las cuentas. De ese total, alrededor del 78% corresponde a alimentos. El periodo reciente del 19 de mayo al 27 de julio del 2025 entraron al menos 97.696 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, promedio diario actual. Según la agencia israelí COGAT, en la última semana han ingresado un promedio de 230 camiones diarios,
Sin embargo, la ONU y las autoridades palestinas insisten en que esta cantidad está muy por debajo de las necesidades mínimas que estiman en 600 camiones por día para cubrir los requerimientos de 2.2 millones de habitantes. Miren, ahora ustedes saben que yo siempre he sido muy imparcial en lo que les comento a diario, pero ahora les tengo que comentar cuál sería el coste. Eso no quiere decir que yo esté a favor o no esté a favor de conquistar la totalidad de Gaza, pero cuál sería el coste. Entonces, yo les quiero informar. Los intentos de aclarar la carga financiera prevista para Israel al afirmar su soberanía sobre la franja de Gaza han dado lugar a respuestas confusas e inconsistentes, incluso por parte de los funcionarios involucrados en el proceso. El jefe del Estado Mayor no exige órdenes claras sin motivo, declaró Ron Aminach. Ron Aminach es del periódico, un periodista de Israel Hayom. El señor Aminach, quien fuera asesor financiero de facto de las Fuerzas de Defensa de Israel y es considerado uno de los principales expertos israelíes en economía militar, añade lo siguiente: la definición de la misión militar es crucial. Cada misión afecta drásticamente el presupuesto y los costos, como es normal. Altos funcionarios involucrados en la toma de decisiones coincidieron en este sentimiento. Esto se está debatiendo actualmente en el gabinete. Es un tema muy amplio y en última instancia hasta la cúpula política. Ni siquiera está claro si comprenden plenamente lo que implica todo esto, declaró el funcionario al periódico. Si analizando los números, las estimaciones iniciales sugieren que la prisa de los militares por asegurar todas las áreas de Gaza donde actualmente carecen de control impulsa en gran medida por temores de que pueda haber rehenes allí. Eso costaría entre 2.900 a 5.800 millones de dólares. Pero eso es solo el principio. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará una vez que los tanques dejen de atacar? Esto incluye mantener el territorio, despejarlo y atender las necesidades de la población civil de Gaza. Estamos hablando de costos incomprensibles. Miren, la presión internacional que Israel enfrenta hoy se multiplica por 5 como mínimo. Para aliviar esa presión tendremos que cuidar de la población de Gaza. Ningún actor internacional va a contribuir a pagar por eso, no mientras Israel se ha visto como es ahora. La hipótesis de trabajo es que el control total de la franja de Gaza, incluso sin una reconstrucción completa, pero con Israel asumiendo la responsabilidad de la población, requeriría un gasto único de 100.000 millones de shekels, lo que estamos hablando de 29.000 millones de dólares. Esto cubriría la eliminación de residuos, la construcción de viviendas básicas, la infraestructura de alcantarillado, agua y electricidad, y el establecimiento de centros de salud. Más allá del gasto inicial, el coste anual de mantener el control total sobre Gaza se estima entre 17.400 y 37.600 millones de dólares. Esto incluye, por supuesto, asumir la responsabilidad parcial del sistema educativo suficiente para satisfacer el escrutinio internacional, el suministro de alimentos a gran escala y el despliegue de divisiones de las FDI con rotación periódica de reservistas. No olviden esto. En esencia, la mayor carga financiera sería mantener las FDI en la franja para mantener el orden y garantizar la seguridad de las tropas. El coste humano también destacó un factor importante que a menudo
se omiten los cálculos económicos. El Departamento de Rehabilitación y Familias del Ministerio de Defensa. Esta agencia gestiona los pagos a las familias de los soldados caídos, la rehabilitación médica de los heridos y los estipendios vitalicios para los veteranos discapacitados. Una cifra que sigue aumentando. El departamento representa actualmente una obligación financiera de 34.000 millones de dólares, una suma que solo aumentará si Israel entra en Gaza con toda su fuerza. Y finalmente, es importante señalar que estas cifras no incluyen un elemento crucial, la definición de la misión. Para el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, la soberanía plena significa reconstruir los asentamientos israelíes en Gaza. Esto añadiría los costes de construcción de viviendas, seguridad y mantenimiento continuo para la población civil, ninguno de los cuales se incluye en las estimaciones actuales. Sí, yo sé que todos ustedes me están diciendo, sí, pero esto es mejor de que Hamás ataque de nuevo. ¿Correcto? Correcto, eso es correcto, pero hay que detenerse y estudiar cuáles son las consecuencias de entrar ahí de nuevo. Repito, no estoy en contra de ello, pero hay que analizar y saber cuáles son esos costes y lo que puede traer al Estado de Israel, y no solo al Estado de Israel, sino a las FDI. Y por último, los planes para reconocer el Estado palestino mataron el acuerdo de rehenes, palabras de Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores en la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores dijo el martes que los países que anunciaron planes de reconocer un Estado palestino en las últimas semanas sabotearon un acuerdo de alto el fuego con el grupo terrorista Hamás. Hay países que actuaron también en este edificio para presionar a Israel en lugar de a Hamás durante días delicados de las negociaciones, atacando a Israel, haciendo campaña contra Israel y anunciando el reconocimiento de un virtual Estado palestino. Ofrecieron a Hamás obsequios e incentivos para continuar esta guerra, declaró el ministro durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York. Asesinaron directamente el acuerdo de rehenes y el alto el fuego. Seamos claros, estos países prolongaron la guerra. Hamás es responsable de iniciar esta guerra al invadir Israel y cometer las atrocidades del 7 de octubre. Hamás también es responsable de la continuación de esta guerra al seguir negándose a liberar a nuestros rehenes y a deponer las armas. La presión internacional debe recaer sobre Hamás. Cualquier otra medida solo prolonga la guerra. Sa'ar intervino en la ONU antes de una sesión del Consejo de Seguridad centrada en la guerra de Gaza. Israel convocó la sesión de la ONU después de que Hamás y su aliado, la Yihad Islámica Palestina, publicaran la semana pasada vídeos que mostraban los rehenes. En fin, esto es lo que le quería comentar, pero a mí realmente el tema de que Israel se haya expresado ante la ONU es algo que debía de hacerlo mucho más a menudo. Pero no me meto en temas de decisiones del gobierno. Y nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.